Saludos a todos y bienvenidos al canal del Abogado de la Verdad. Hoy es 28 de noviembre del año 2024 y este es un nuevo episodio sobre la serie de Félix Verdejo. Y estoy titulando este video Félix Verdejo versus Jay Fonseca. ¿Y por qué yo lo titulo de esta manera? Hay dos noticias que están corriendo. La noticia reciente, como ustedes saben, de que los abogados de Félix Verdejo solicitaron un nuevo juicio, presentaron una moción que yo discutí en unos videos previos. Luego el Ministerio Fiscal contestó esa moción y hace no mucho tiempo atrás, Félix Verdejo, ¿verdad? Los abogados de Félix Verdejo presentaron una réplica a esa moción. En este momento eso está presentado delante del juez, quien tiene que tomar una determinación de si concede o no un nuevo juicio. Yo entiendo que hay méritos más que suficientes para que haya un nuevo juicio, porque ha surgido prueba nueva y porque también la fiscalía le escondió a los abogados de Verdejo una información importante, y porque los fiscales, en este caso los fiscales federales, a sabiendas de que un testigo estaba mintiendo, lo pusieron a testificar, porque los abogados sabían, los fiscales sabían del lugar en donde estaba, ¿verdad?, el cadáver de esta joven, de esta víctima, porque el abogado Prado, el licenciado Prado, se los había informado a ellos. Sin embargo, en el caso, este testigo, que fue el que realmente la mató, ese muchacho testificó que él hizo una llamada anónima por el 911 y que así fue como ¿verdad?, las autoridades se enteraron del lugar en donde estaba el cuerpo, ¿verdad?, de la víctima. Así que, mire, honestamente, en los méritos, en estricto derecho, no cabe duda de que aquí el juez Delgado debería conceder un nuevo juicio. Claro que estamos hablando del juez Delgado, que ustedes saben que fue el juez que no permitió que el licenciado Prado se sentara a testificar, no le permitió que los abogados pudieran presentar esa evidencia, ese testimonio, que en efecto es el testimonio que él después, ¿verdad? Eso es lo que fundamenta la moción de nuevo juicio. Lo que fundamenta la moción de nuevo juicio es que Prado se fue a los medios a decir en los medios todo lo que hubiese testificado, pero no lo testificó bajo juramento ante aquel jurado, para que pudieran aquilatar esa prueba, para que pudieran sopesar, porque el testimonio de Prado iba a impugnar la credibilidad del verdadero asesino que estaba testificando en contra de Verdejo, Cádiz. Así que, en estricto derecho, no tengan duda de que aquí debería de concederse un nuevo juicio. Lo que pasa es que es el juez Delgado el que va a resolver esa moción. Y como yo dije en mi último video sobre esta serie, el juez tiene una gran oportunidad de redimirse. Ojalá y lo haga y permita un nuevo juicio. Así que en estricto derecho hay méritos de sobra para que haya un nuevo juicio. En términos reales, ¿concederá Delgado un nuevo juicio? Las posibilidades son de menos de un 50%, esa es mi opinión. Pero tal vez ocurra. Ahora, ¿cuál es la situación de Jay Fonseca y qué es lo que ha ocurrido aquí recientemente? Que el licenciado Elías Sánchez, que curiosamente era uno de los asesores de Ricardo Rosselló, mire qué cosa que, ¿sabe? Este juicio se lleva para castigar a Félix Verdejo, porque Félix Verdejo, el pecado de Félix Verdejo fue que salió como parte de, ¿verdad?, de aquella crisis que se provocó, en donde Ricardo Rosselló termina renunciando a la gobernación. Pues Félix Verdejo participó de eso. Entonces,
¿verdad? Una de las teorías conspirativas que me resulta bien interesante, posiblemente correcta, es que este juicio se llevó a cabo para castigar a Félix Verdejo. Por eso. Mire qué cosa, que entonces, al mismo tiempo que esto está ocurriendo, resulta ser que uno de los asesores principales de Ricardo Rosselló, que era Elías Sánchez, que de hecho, si mal no recuerdo, fue su director de campaña. ¿Qué pasa? Que Jay Fonseca, y ya mismo yo le voy a hacer la conexión, porque hay una conexión, ¿verdad? Y hay un análisis que yo le quiero hacer sobre este acercamiento que existe entre Félix Verdejo y Jay Fonseca. Mire qué interesante esto. Mientras Jay Fonseca está siendo utilizado por el sistema para perseguir a Félix Verdejo, porque ustedes saben que Jay Fonseca fue uno de los actores principales, una de las voces principales en el eslogan de Verdejo culpable. Ustedes saben todo lo que hizo Jay Fonseca en contra de Félix Verdejo, y hasta el último día y aún después seguía diciendo que él era culpable. Y que él era culpable, y que era culpable porque si no era culpable de una cosa, era culpable por otra. Porque ayudó, porque la setió. ¿Se acuerdan que yo les hablé de eso en unos videos anteriores? Ese es mire qué clase de teoría fáctica de Jay Fonseca, que Verdejo setió a la víctima, a esa muchacha. Mire, Jay Fonseca fue uno de los grandes enemigos que tuvo Félix Verdejo por esos 2 años y mientras duró el caso. Hizo un montón de programas y siempre estaba diciendo lo mismo. Y de momento decía una cosita acá, pero seguía, porque Jay Fonseca, ustedes saben que él es de los que trata de estar con Dios y con el diablo, porque ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Pues, ¿qué pasa? Mientras estaba haciendo eso también, por varios años antes de todo este caso de Félix Verdejo, Jay Fonseca, lo mismo que le hizo a Félix Verdejo, de montarle una piquita, una maquinita, también le hizo eso a Elías Sánchez. Mire qué interesante. Pero ¿qué pasó? Que Elías Sánchez, que es abogado, y su esposa también, le presentaron una demanda contra Jay Fonseca. De hecho, esa demanda creo que fue en el 2020 originalmente. Pero en estos días salió una resolución del tribunal en donde 12 de las 20 alegaciones específicas, y tengo que corregir el récord, voy a aclarar eso ya mismo, porque en los medios han estado algunas personas cometiendo unos errores en la manera en que explican lo que está pasando con este caso de Jay Fonseca y Elías Sánchez. Es un caso civil, una demanda. Pues 12 de las 20 alegaciones específicas de difamación y libelo, que es en lo que se basa la demanda, se sostuvieron, y 8 el juez básicamente las archivó. Jay Fonseca estuvo hablando peste y hablando de teorías conspirativas y de posibilidades y de cosas que había hecho Elías Sánchez y que era un corrupto y dale por ahí para abajo por varios años. Entonces Elías Sánchez y la esposa le radicaron una demanda. Y mire, yo les quiero explicar algo sobre las demandas en el Tribunal Federal, las demandas civiles, porque las demandas son casos civiles. Entonces, cuando se presenta una demanda, en una demanda la parte demandante presenta unas alegaciones, ¿ok? Y esas alegaciones tienen que tener unos elementos fundamentales de en qué consistió la negligencia, cuál es el daño
y cuál es la relación causal entre los actos negligentes y, ¿verdad? Y el daño. Entonces, ¿qué pasa? En esas alegaciones, Elías Sánchez hacía unas alegaciones de difamación contra él, pero también contra su esposa. Entonces, ¿qué pasa? En los casos civiles de libelo y difamación, la jurisprudencia, ¿no? Y la ley, el Estado de Derecho, le da un tratamiento distinto a cuando la difamación es contra, o el libelo es contra una figura pública versus cuando la difamación es contra una figura privada. ¿Por qué? Porque cuando la difamación es contra una figura pública, ¿verdad? El caso de una demanda de libelo contra una figura pública, pues es más difícil, vamos a decirlo así, como que es más difícil porque hay que demostrar que la persona que difama actuó no solamente con menosprecio a la verdad, sino que actuó con malicia. Es decir, que sabiendo que lo que estaba diciendo es falso, aún así siguió con la acción de difamar. Hay que probar malicia. Entonces, ¿qué pasa? Eso es con las figuras públicas, pero con las figuras privadas ese elemento no existe. Por lo tanto, es más fácil para una persona privada ganar una demanda de difamación y libelo porque no tiene que probar malicia. Entonces, ¿qué pasa? Que Elías Sánchez es figura pública, pero su esposa no. Entonces, ¿qué es lo que quiero aclarar? Un par de cosas. Primero, que no son cargos, porque he visto unos partes de prensa y unos escritos en donde están hablando de cargos, de que se le cayeron los cargos contra Jay Fonseca en cuanto a Elías Sánchez, pero que otros cargos prevalecieron. Mire, ese lenguaje no es correcto legalmente hablando, porque cuando hablamos de cargos, eso es un término que se utiliza en el contexto de los casos criminales, del derecho penal, de cuando hay un delito de por medio, y esto es un caso civil. Lo que hay contra Rubén, contra Rubén Sánchez hay una demanda, pero de eso hablamos en otro video. Lo que hay contra Jay Fonseca es una demanda civil por difamación y libelo, que de hecho el total de la demanda es 35 millones, no es poca cosa. Entonces, eso es una de las cosas. Otra cosa que quiero aclarar es bien importante en cuanto a las demandas civiles en el foro federal. Es que en el foro federal, la parte demandada, que en este caso es Jay Fonseca, la parte demandada puede presentar, ¿verdad?, una moción solicitando la desestimación de la demanda y hace todas las alegaciones que tenga que hacer, ¿verdad?, en esa moción de desestimación. Entonces, esa moción de desestimación se presenta o se puede presentar antes de contestar la demanda. Entonces, ¿qué pasa? En el foro federal, muchos casos civiles, los abogados de la parte demandada logran tumbar el caso en el arranque, como decimos, ¿no? En el primer choque, en el primer round. Entonces, como norma general, no siempre, ¿verdad? Pero como norma general, por ejemplo, cuando es un caso, por ejemplo, que si un caso contra una farmacéutica o contra un médico, contra un hospital por un tratamiento, que sí, qué sé yo. Como norma general, cuando haya aseguradoras de por medio, ¿verdad?, que van a pagar los daños, pues la parte demandada trata de tumbar el caso ahí, en esa moción inicial de desestimación, porque ahí no tienen ni que contestar. Pero usualmente cuando la demanda subsiste, o sea, cuando la demanda queda viva después de ese procedimiento de moción de desestimación, si la demanda queda viva, usualmente la parte demandada lo que hace es que sí, contesta, hacen descubrimiento de pruebas, pero usualmente comienza un proceso para negociar.
para negociar un acuerdo para acabar la demanda, ¿verdad? Y entonces que la parte demandante pues reciba una, ¿verdad? Una compensación económica, ¿no? Por los daños de la demanda. Eso es lo que ocurre generalmente, es decir, en la mayoría de los casos, cuando la demanda queda viva después de esta moción inicial de desestimación, la parte demandada negocia porque el riesgo de perder ante un jurado en un caso federal y en un caso como este de 35 millones, donde hay daños punitivos, porque ese es el detalle, que en la jurisdicción federal hay daños punitivos y los jurados pueden conceder daños punitivos distintos. Por ejemplo, en las demandas civiles en los tribunales de Puerto Rico no hay daño punitivo. Y en los daños punitivos es que los jurados dan millones y millones. Ustedes los tienen que haber visto en muchísimas películas, ¿verdad? O casos que ustedes hayan escuchado de la jurisdicción federal en Estados Unidos, en donde los jurados dan millones y millones de dólares a las víctimas como castigo, porque, ¿verdad? Los daños punitivos es, le voy a conceder al demandante esta cantidad de millones de dólares como castigo por lo que hiciste, porque eso es un disuasivo para que esa conducta negligente del demandado no vuelva a ocurrir. ¿Y por qué estoy explicando todo esto? Porque en este caso quedó viva la demanda. La demanda no se archivó. 12 de las 20 alegaciones específicas contra Jay Fonseca quedaron vivas. Por lo tanto, ahora Jay Fonseca tiene una obligación de contestar la demanda. Se comienza un descubrimiento de prueba y la demanda va a seguir. Y si se va a ver este caso o no, pues, ¿verdad? Yo no lo sé. Pero lo que ocurre usualmente en este tipo de casos es que las partes llegan a unos acuerdos. A veces los acuerdos son sellados, a veces no. Y en las menos ocasiones se ve el caso en los méritos. Pero créame, yo dudo mucho que Jay Fonseca se someta a un caso en el Tribunal Federal contra Elías Sánchez. Lo dudo mucho. Entonces, ¿cuál es la conexión? ¿Cuál es el análisis que yo le quiero hacer a ustedes de esta situación? Que mire cómo son las cosas. Jay Fonseca es una persona que ha sido colocada por el sistema y es una persona que ejerce una influencia en los medios. Entonces, la gente lo escucha. Él está en la televisión, está en la radio, lleva varios años. Mucha gente lo escucha. Ustedes saben que Jay Fonseca realmente, ¿verdad?, es un personaje. Lo que pasa es que aquí en la demanda que Elías Sánchez le preguntó, ¿verdad? La demanda no es contra Jay Fonseca, el personaje. La demanda es contra Jay Fonseca, la persona. Así es que él no va a poder, ¿verdad?, utilizar esa mímica de que no, ese es el personaje el que hablaba. No. Vamos a ver cuando conteste la demanda. Vamos a ver, porque a lo mejor hace una alegación así de defensa de que él lo que estaba haciendo era, ¿verdad?, hablando como un personaje y que lo que él estaba diciendo, ¿verdad?, se basaba en tal o cual fuente, etc. Ya eso son cosas específicas del caso que en su día se verán. Pero el punto es que fíjese que, como le decía, Jay Fonseca estuvo atacando muchísimo a Elías Sánchez. Elías Sánchez lo demanda. Entonces también comenzó a atacar a Félix Verdejo, pero fíjese cómo Félix Verdejo es castigado por el sistema porque le radican cargos. Y Jay Fonseca fue uno de los elementos fundamentales, uno de los personajes, ¿no?, de los assets
¿verdad? Y ustedes saben que el 777, ¿verdad? Le puse el apodo de la pacotilla a una periodista que también fue otro de estos personajes. La Comay también fue uno de estos personajes porque todas estas personas tenían dos conexiones particulares. Tenían conexiones comprado y también tenían aparentemente unas conexiones con el partido que estaba enojado por lo que le hicieron a Ricky Rosselló. Y ahora digo yo, aparente y alegadamente tenían esas conexiones. Entonces, ¿qué pasa? Félix Verdejo nunca pudo hacer nada en contra de Jay Fonseca. Porque en el caso de Félix Verdejo, ya ustedes vieron lo que hicieron. Le montaron un caso y le montaron un caso y lo hallaron culpable en un caso en donde, como ya hemos analizado a la saciedad, no fue un caso justo. No se le permitió a Félix Verdejo presentar a testigos de defensa, particularmente el testimonio de Prado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fíjese cómo el sistema tiene a personas como Jay Fonseca para atacar, para controlar, para tratar de manipular la opinión pública. Jay Fonseca atacó a Elías Sánchez en un momento dado. Jay Fonseca atacó también a Félix Verdejo en otro momento dado. Y ahora a Jay Fonseca le va a tocar defenderse en ese mismo tribunal federal. No es la misma sala, claro, y es un caso civil, no es un caso criminal como el de Verdejo. Pero mire cómo son las cosas, que en ese mismo tribunal que le hicieron el juicio que le hicieron a Félix Verdejo, también ahora en ese tribunal federal, ahora le toca a Jay Fonseca defenderse. Y yo estoy seguro que Jay Fonseca va a querer una prensa que de hecho ya lo empezaron a defender, la prensa lo va a defender. ¿Por qué la prensa va a defender a Jay Fonseca? Porque Jay Fonseca es uno de ellos. Y yo vi unos titulares en donde decía como que tratando de dar a entender que el caso contra Jay Fonseca se había caído casi. Tratando de manipular la opinión pública para proteger a Jay Fonseca. A Félix Verdejo ninguno de ellos lo protegió. Pero a Jay Fonseca hay que protegerlo. Ven cómo son las cosas, mi gente. Ven, por eso el título, Félix Verdejo versus Jay Fonseca. Porque la prensa a Verdejo le dio este tratamiento. Félix culpable, Verdejo culpable, crucifícalo. Esa misma prensa va a tratar de proteger a Jay Fonseca y van a tratar de demonizar a Elías Sánchez. Claro que lo van a tratar de demonizar. Pero ahora vamos a ver cómo es que se dan las cosas. Porque mi papá tenía un refrán que decía que no hay mejor cosa que un día detrás de otro. Y ahora le va a tocar a Jay Fonseca enfrentar el tribunal y enfrentar un procedimiento civil en donde se están haciendo alegaciones en contra de él. Y ahora él se va a tener que defender. Y vamos a ver qué pasa. Yo quisiera pensar, porque no lo espero, yo quisiera pensar que la prensa va a darle a el caso de Jay Fonseca un tratamiento justo y balanceado, pero no, la prensa, les repito, va a tratar de cubrirle las espaldas a Jay Fonseca, porque eso es una claque.
¿Sabes? Los periodistas en Puerto Rico, con las honrosas excepciones que yo sé que hay, no son todos, pero en términos generales, la prensa de Puerto Rico está al servicio del orden. Hay un orden. Hay unas personas que controlan, que quieren controlar la opinión pública, que quieren manipularle la conciencia a los electores, a los ciudadanos. Por eso esa prensa estuvo 2 años tirándole a Félix Verdejo, tirándole a Félix Verdejo, tirándole a Félix Verdejo. Ya usted verá que ahora, y de hecho, ¿qué va a hacer la prensa? Velen lo que va a hacer la prensa. Le van a tirar a Elías Sánchez, le van a tirar con todo y van a tratar de protegerla. ¿A quién? A Jay Fonseca, porque este es de los nuestros. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, después de 2 años, la prensa y ese mensaje de Félix culpable, de Verdejo culpable, oiga, lo siguieron tirando y afectaron al jurado. De eso no cabe duda. Ahora vamos a ver qué pasa en este caso. Yo no creo, les reitero, que este caso llegue a un juicio por jurado, porque Jay Fonseca es abogado y él sabe que puede perder el caso ante un jurado. Porque una cosa es Elías Sánchez y otra cosa es la esposa de Elías Sánchez, que obvio que es mujer para empezar. Y segundo, que no es una figura pública. Así que vamos a estar muy pendientes a ese resultado. Y esperamos que en el caso de Verdejo se haga justicia y se le dé un nuevo juicio. Y yo también espero ver que Jay Fonseca tenga su día en corte y también tenga que responder por el daño que le hizo a Elías Sánchez y a su esposa. Vamos a ver si es verdad que el gas pela. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.